Muy buenos días, agradecemos al Señor por la bendición de concedernos un día más sobre la faz de la tierra y también por la oportunidad que nos brinda para compartir una vez más alguna porción de la palabra de Dios. Vamos a seguir considerando algunas expresiones del Salmo 22, como decíamos, un salmo mesiánico que va a describir de una manera bastante exacta los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz, a lo menos muchos de ellos. Y por eso vamos a leer en versículo 6. Ya la semana pasada hablamos de los primeros versículos y hacíamos referencia a lo que el Señor Jesucristo sufrió de parte de Dios. Sufrió la soledad de Dios, el silencio de Dios y la separación de Dios. Y en esta oportunidad, versículo 6 en adelante, vamos a empezar a considerar lo que Él experimentó o sufrió de parte de los hombres. Y leamos entonces el versículo 6, dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. En este capítulo pudiéramos dividirlo en tres partes principales en cuanto a los sufrimientos del Señor. Lo primero, lo que vimos la semana pasada, los sufrimientos del Señor de parte de Dios, que tiene que ver con el sufrimiento de su espíritu, lo que su espíritu sufrió por esa experiencia de ser separado y la soledad de parte de Dios. Pero en el versículo 6, hasta donde leímos hoy, hasta el versículo 13, pareciera que sus sufrimientos están allí asociados a esa parte del alma. Es lo que él siente dentro de su ser. De modo que no hace referencia tanto aquí a la parte de los sufrimientos físicos, sino lo que él está sufriendo de parte de los hombres, pero a nivel del alma. Y ya a partir del versículo 14 en adelante, sí hace una descripción de lo que él padeció físicamente de parte de los hombres. Entonces, uno pudiera pensar de que este capítulo describe los sufrimientos de su espíritu, los sufrimientos de su alma y los sufrimientos de su cuerpo. Y en esta oportunidad vamos a ver el sufrimiento de su alma, asociada a esa experiencia triste que él vivió de parte de los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y fue tanto la aflicción de parte de los hombres hacia él, que llega a expresar aquí el salmista, y uno toma como si fuesen palabras del mismo Señor, que se siente como gusano y no hombre. Y esa palabra allí, gusano, hace referencia a un animalito, un gusanito que era utilizado para teñir la ropa de los reyes. Era un gusano de color rojo que, al ser estripado, su sangre era usado como tinta. Y por lo difícil que esto era exclusivo para ropas reales o de personas muy ricas. De ahí venía entonces lo que era principalmente las telas de púrpura. Pero es interesante de que así se sentía el Señor, aplicándolo a él, a causa de esa presión, de esa aflicción que los hombres estaban propiciando de él, aunado con lo que ya era la aflicción de parte de Dios. Cuando se dice acá, mas yo soy gusano y no hombre, uno piensa
en Isaías 52, cuando dice que desaparecieron de él toda hermosura de apariencia humana. Y así le vemos hasta dónde fue el dolor y el sufrimiento de él, de que fue más allá de lo humano. Y aquí el Señor Jesucristo lo está expresando, el salmista de manera mesiánica: mas yo soy gusano y no hombre. Qué profundidad hay en esa expresión, cómo él se estaba sintiendo, cómo en su humillación dice la Sagrada Escritura que él tomó forma de hombre, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el grado de descenso del Señor Jesucristo, de ser Dios, y sin dejar de serlo, por cierto, pero se humilló a tomar forma humana. Dice el escritor a los Hebreos que se hizo un poco menor que los ángeles, pero no solamente llegó a hacerse hombre, sino que también él se humilló hasta este punto de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí la expresión: mas yo soy gusano y no hombre. Cuánta humillación hasta ese punto. Aún se humilló más bajo de hacerse hombre. Y es interesante que nos dice allí que esto él lo está indicando a causa de lo que él está sufriendo de parte de los suyos. Ya él dice en este contexto de que él fui echado delante de ti desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Haciendo referencia a la encarnación del Señor, entendemos en ese contexto está presente su encarnación, el acto de humillarse al hacerse hombre, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, aquí él está siendo castigado y está sufriendo por nuestros pecados, por hacerse responsable de nuestros pecados, y Dios le está tratando a él como él trata el pecado. Pero los hombres demostraron esa crueldad y esa maldad hacia él, especialmente su pueblo. ¿Y cómo puede sentirse el corazón al ver que aquellos a quien tú amas te tratan de esta manera? Hay tres palabras que él va a utilizar acá que describen en cierta forma lo que experimentó su alma a nivel psicológico, a nivel moral, a causa del maltrato de ellos. Primero dice el oprobio de los hombres. Y esa palabra oprobio tiene que ver con una burla pública o con una vergüenza pública, cuando la persona es expuesta para que sea una vergüenza pública. Y esa era la intención cuando le levantaron allí, pero cuando le escupían, cuando le herían con sus palabras, era para que él públicamente experimentase esa vergüenza, que no solamente tiene que ver con el hecho de que le quitaron su ropa y que fue crucificado desnudo, y ya eso por el pudor de él producía vergüenza, pero también con todas las ofensas y las expresiones que se hacían en cuanto a él. Eso tiene que ver con esa palabra oprobio, pero la otra palabra usada aquí, y despreciado del pueblo. El desprecio es la manifestación externa y evidente del odio hacia él. Un rechazo contundente, pero con una expresión de que sentimos como asco. Y cuando una persona se experimenta de eso, era como
aquel leproso que era sacado de la sociedad, la gente mostraba un desprecio hacia él y lo hacían escupiéndole. Es una forma más evidente de mostrar el desprecio hacia una persona. Y el Señor Jesucristo fue escupido varias veces. Ahora también la otra palabra que se usa ahí, todos los que me ven me escarnecen. Y escarnecer es blasfemar, burlarse de una persona con la intención de herirlo, de hacerlo sentir bastante mal. Y eso lo hicieron también con el Señor. Le escarnecían. Públicamente lo expusieron a la burla y al escarnio. Y eso afectó esa parte. Por eso el Señor se expresa de esta manera, o el salmista, haciendo referencia al Señor de lo que él estaba viviendo. Se encomendó a Jehová, líbrele él si le quiere. Imagínense el impacto de estas palabras que podían tener. Bueno, si es hijo de Dios, ¿por qué Dios no lo libra? Lo trataron de mentiroso, de alborotador, tanta injuria contra él. Sin embargo, esto trajo en la persona del Señor una angustia y no hay quien ayude. Ese sentir de que fue dejado solo en el huerto y que nadie le prestó ayuda. Es así la experiencia que tuvo el Señor. Y cuán terrible puede ser este sentir en el corazón. Ver todas estas cosas que se unen y que entonces producen una aflicción de la cual es descrita acá. Consideremos entonces esto, lo que el Señor sufrió en su alma. Por eso él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y que esto nos ayude a estimularnos a la alabanza y a la gloria que él se merece, porque él sufrió todo esto con pleno conocimiento de lo que iba a padecer. El Señor nos ayude pues a agradecer a él por lo que estuvo dispuesto a hacer por nuestros pecados. Amén.